Valentina llegó a su ciudad natal en un día nublado, las nubes pesadas reflejando la tormenta de emociones que la envolvía. Al bajar del auto, sintió el olor familiar del asfalto mojado, pero la nostalgia rápidamente se mezcló con una profunda tristeza. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de risas de niños, ahora estaban marcadas por la pobreza y el abandono. Las casas, antes coloridas y vibrantes, parecían desvaídas, y el clima de desolación la golpeaba como una ola. Valentina se detuvo por un momento, observando la ciudad desde lejos, con un aire de frustración e impotencia. ¿Qué le pasó a este lugar?, pensó, recordando las tardes despreocupadas de su infancia, cuando todo parecía tan simple y hermoso. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, Valentina se sentía una extraña en su propia casa. Cada esquina traía un recuerdo, una risa, una promesa de un futuro que nunca se concretó, y al mismo tiempo, cada paso que daba era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba, el peso de la culpa y la nostalgia apretando su corazón. El velorio de su amiga la trajo de vuelta a la ciudad, pero no era solo una despedida, era un reencuentro forzado con su pasado. Al entrar a la sala, la mirada vacía de los conocidos la hizo sentirse aún más aislada, y allí estaba Alejandro, su hermano, a quien no veía desde hacía 15 años. Su mirada era como un puñal, y la tensión entre los dos era palpable. Valentina dudó, buscando una forma de escapar de la situación, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había pasado la mantuvieron en su lugar. Valentina, la llamó Alejandro, su voz cargada de resentimiento. Te has olvidado de todo, Valentina. Cuando te hiciste millonaria, dejaste a todos atrás e incluso a mí. Las palabras de Alejandro cortaron el aire como vidrio. Valentina sintió un nudo formarse en su garganta, pero la indignación rápidamente tomó el control. Hice lo que era necesario para seguir adelante, Alejandro. Tú lo sabes, respondió, intentando mantener la calma, pero la emoción se transparentaba en su voz. El hermano avanzó un paso, los ojos ardiendo de frustración. Egoísta, ¿no ves lo que hiciste con nosotros? La fortuna que tienes puede tener un precio, ¿sabías? Esa pandilla local, ¿qué sabes de ellos? ¿Qué hicieron nuestros padres?, desafió Alejandro, la rabia desbordándose en cada palabra. Valentina sacudió la cabeza, incrédula. No sabes de lo que hablas, Alejandro. Luché por cada centavo. No tengo nada que ver con eso. Yo sé más de lo que piensas. La verdad saldrá a la luz. Valentina, puedes haber olvidado, pero yo nunca olvidaré lo que nuestra familia pasó, respondió Alejandro, la voz baja pero cargada de dolor. El silencio que siguió era pesado. Valentina se sentía invadida por memorias de un pasado que había intentado enterrar, y la realidad de su vida actual parecía desmoronarse a su alrededor. No tienes idea de lo que fue mi vida, dijo, la voz temblando. No elegí este camino. Alejandro cruzó los brazos, un gesto de defensa, y Valentina se dio cuenta de que la conversación se había convertido en un campo de batalla. ¿Y qué crees que hice? Esperé a que volvieras y me dieras alguna explicación, pero solo te importó tu éxito, mientras muchos de nosotros aún estamos aquí, luchando por sobrevivir. Las palabras de él eran una acusación, un espejo que reflejaba la culpa y el dolor que Valentina intentaba ignorar. Se encontró en una encrucijada, entre el deseo de defenderse y la necesidad de confrontar los fantasmas del pasado. Alejandro, no puedo cambiar lo que pasó, pero podemos intentar entenderlo juntos. Pero la respuesta de su hermano fue una mirada de desdén. ¿Entender? No puedes entender lo que no quieres ver. Y con eso, se dio la vuelta, dejando a Valentina sola, perdida en sus pensamientos, mientras el peso de la realidad comenzaba a instalarse en su corazón. La ciudad, con sus recuerdos y secretos, no la dejaría en paz tan fácilmente. Valentina estaba en estado de shock, las palabras de Alejandro resonando en su mente como un mantra perturbador. La revelación sobre el pacto sombrío que supuestamente habían hecho sus padres con una pandilla local parecía una locura, pero había algo en la expresión de su hermano que la hacía dudar. El café local, con sus paredes desgastadas y mesas de madera, se convertía en un escenario de desesperación y desconfianza. Valentina miró por la ventana, observando el movimiento de la ciudad que antes parecía tan familiar, ahora envuelta en un manto de incertidumbres.
«Esto es absurdo. ¿Cómo puedes decir eso?». Valentina respondió, su voz temblando de indignación. El calor de la rabia comenzaba a reemplazar la confusión, pero la duda aún la consumía. «Porque viví la realidad, Valentina, y tú estás ciega por el lujo», insistió Alejandro, su tono cargado de frustración. No se dejaba abrumar por la incredulidad de su hermana. Para él, la verdad era un peso que había cargado durante años, y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de compartirlo. «No sabes lo que pasó con nosotros. Me fui porque lo necesitaba. Necesitaba una vida mejor», argumentó Valentina, pero la defensiva no parecía suficiente para convencer a Alejandro. «¿Una vida mejor? ¿O una vida que te hizo olvidar quién eres realmente? Te olvidaste de todos nosotros, Valentina, de los traumas, de las dificultades. Le diste la espalda a nuestra historia», replicó Alejandro, los ojos oscuros reflejando un mar de resentimiento y dolor. Para él, cada palabra era una puñalada, un intento de rescatar a la hermana que sentía haber perdido para siempre. Con el corazón pesado, Valentina recordaba las noches en las que se escondía en su habitación, escuchando peleas y susurros en la sala de estar. La infancia que había idealizado como perfecta empezaba a desmoronarse, revelando grietas que antes estaban ocultas. Pero, ¿cómo podría creer que sus padres podrían haberse involucrado con una pandilla? Era una creencia que desafiaba todo lo que había construido. «Mis padres nunca hablarían con criminales, eran honestos. Luchaban por darnos una vida decente», protestó Valentina, pero su voz estaba perdiendo fuerza. «La verdad es que tomaron decisiones equivocadas, decisiones que te trajeron hasta aquí, y ahora necesitas enfrentarlo», insistió Alejandro, su tono más suave, casi implorante. Quería que Valentina comprendiera que el pasado no podía ser ignorado. La conversación se convertía en un campo de batalla, cada uno intentando mantener sus verdades, pero Valentina estaba cada vez más perdida entre las acusaciones. Decidió que necesitaba respuestas, y no solo palabras. Su mente giraba en busca de una solución, algo que pudiera traer claridad a esa confusión. El día siguiente trajo un nuevo desafío. Valentina decidió que era hora de confrontar a su madre. La encontró en la cocina, donde el olor del pan fresco llenaba el aire, pero la atmósfera era densa, como si el pasado estuviera a punto de ser desenterrado. Las manos de la madre temblaban ligeramente mientras preparaba el café, y Valentina se dio cuenta de que la mujer que tenía frente a ella no era la misma que recordaba de su infancia. «Mamá, necesitamos hablar», declaró Valentina, con una voz firme, pero llena de una vulnerabilidad que no podía esconder. La expresión de su madre se endureció, y Valentina sintió un frío en el estómago. «¿Sobre qué, hija mía?», respondió la madre, evitando la mirada penetrante de su hija. «Sobre lo que pasó con nuestra familia. Alejandro me contó sobre un pacto, sobre cosas que ustedes hicieron. Necesito saber la verdad», exigió Valentina, la frustración transpareciendo en su tono. La madre dudó, su expresión volviéndose cada vez más defensiva. «Era mejor vivir en la mentira que involucrarte en todo esto», respondió finalmente, con una voz cargada de una tristeza que parecía casi insoportable. «¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué nunca me contaste sobre eso? ¿Qué hicieron ustedes?», gritó Valentina, el dolor acumulado desbordándose en sus palabras. Quería entender, necesitaba entender, pero la negativa de su madre la dejaba en un estado de desesperación. La madre respiró hondo, su mirada perdida en pensamientos distantes. «Porque quería protegerte. El mundo allá afuera es cruel, Valentina. Solo quería que vivieras en paz, lejos de todo esto», murmuró, la fragilidad en su voz haciendo que Valentina se diera cuenta de que esa mujer también enfrentaba sus propios demonios. ¿Proteger? ¿O esconder la verdad? ¿Eso es lo que llamas protección? Valentina estaba al borde de las lágrimas, luchando contra la sensación de traición que envolvía su corazón. Quería creer que su madre había hecho lo mejor, pero la sombra del pasado comenzaba a cubrir lo que quedaba de su infancia idealizada. La tensión flotaba entre ellas, un silencio pesado que parecía sofocarlas. Valentina se dio cuenta de que, al igual que el pasado, la verdad no sería fácil de aceptar, pero ahora, más que nunca, estaba decidida a desenterrar cada secreto enterrado, sin importar el costo. Valentina y Alejandro estaban sentados en la mesa de un café local, un lugar que había sido un punto de encuentro durante su infancia.
ahora marcado por la tristeza y las memorias de días más simples. El aroma del café fresco llenaba el aire, pero apenas lograba ahogar la tensión que flotaba entre ellos. Después de las pesadillas que habían enfrentado en el velorio, ambos estaban decididos a descubrir la verdad sobre el oscuro pasado de su familia. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían con la determinación de un hombre que había soportado mucho. Necesitamos encontrar respuestas. No podemos dejar esto así. Esos documentos que encontramos pueden ser la clave, dijo, su voz grave y cargada de urgencia. Valentina, aunque dudosa, sentía la misma necesidad de desenterrar los secretos que habían estado enterrados tanto tiempo. ¿Realmente crees que nuestros padres estaban involucrados con esa pandilla? Eso suena a locura, respondió Valentina, sus ojos expresando incredulidad. La imagen de sus padres, figuras de autoridad y seguridad en su vida, se desmoronaba con cada palabra que salía de la boca de Alejandro. No es locura, Valentina. Mira a nuestro alrededor. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo todo se volvió así? Nuestros padres tomaron decisiones y esas decisiones nos afectaron, insistió Alejandro, su frustración creciendo. Valentina sintió un frío en el estómago al considerar la gravedad de las revelaciones. Decidieron dirigirse a la antigua casa de la familia, donde todavía había reliquias del pasado, esperando que quizás encontraran algo que iluminara las sombras que los rodeaban. Al llegar, la casa estaba cubierta de polvo y recuerdos. Cada habitación parecía susurrar secretos. Comenzaron a revisar documentos antiguos, fotos cubiertas de polvo y objetos que alguna vez fueron parte de sus vidas. «Mira esto», dijo Alejandro, sosteniendo una carpeta amarillenta. «Estos son contratos. Mira, todas estas firmas». Había un acuerdo con la pandilla. Estaban involucrados en algo mucho mayor de lo que pensábamos. El corazón de Valentina se disparó. Se acercó, tratando de entender la gravedad de lo que tenía frente a ella. «¿Pero por qué nunca supimos? ¿Por qué nunca nos contaron?», preguntó Valentina, el dolor y la ira transpareciendo en su voz. Alejandro sacudió la cabeza, frustrado, porque querían protegerte. Intentaban esconder la verdad de nosotros. Pero ahora parece que esa mentira tuvo un alto precio. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. Los recuerdos de su infancia, risas y juegos, se mezclaban con la cruel realidad de una vida construida sobre mentiras. ¿Y si no me hubiera ido? ¿Y si me hubiera quedado y enfrentado todo esto contigo?, murmuró, casi para sí misma. Alejandro, reconociendo el dolor de su hermana, respondió: «No podrías saberlo, nadie podría, pero ahora que sabemos, necesitamos actuar. No podemos dejar que esto continúe. Debemos enfrentar a quienes destruyeron nuestras vidas y la vida de nuestra amiga». La determinación en los ojos de Alejandro hizo que Valentina sintiera una chispa de esperanza. Estaban juntos en esto, y eso era lo único que importaba. «Tienes razón, no puedo quedarme parada mientras todo esto pasa. Necesitamos ir tras Hugo. Él es la clave para entender lo que realmente sucedió, y tal vez sepa más sobre la pandilla y nuestro pasado. ¿Estás dispuesta a confrontarlo? No es alguien con quien se juegue», advirtió Alejandro, su expresión seria. Valentina respiró hondo, su mente girando con las implicaciones, pero la determinación la guiaba. «No tengo opción. Si la verdad es lo que necesitamos, entonces iré hasta el final». Los dos salieron de la casa, las sombras del pasado aún flotando sobre ellos, pero ahora con una nueva determinación en sus corazones. La búsqueda de la verdad los unía, y juntos estaban listos para enfrentar los desafíos que vendrían. Valentina se volvió hacia Alejandro, una sonrisa alentadora en los labios. «Vamos a descubrir lo que pasó, y luego haremos justicia, por nuestra amiga, por nosotros y por todos los que sufrieron». Alejandro asintió, y la caminata hacia el café donde Hugo solía reunirse parecía más corta que nunca. La adrenalina pulsaba en sus venas, y la expectativa de lo que estaba por venir los impulsaba hacia adelante. La verdad estaba al alcance de su mano, y no se detendrían hasta revelarla. Valentina y Alejandro estaban en un punto de quiebre, y la tensión entre ellos solo aumentaba a medida que se acercaban a la reunión clandestina de la pandilla local. El lugar elegido para el encuentro era una vieja fábrica abandonada, un espacio que alguna vez rebosó de actividad, pero que ahora se había convertido en un símbolo del miedo y la corrupción que dominaban la ciudad.
Al llegar, el corazón de Valentina pulsaba acelerado, y su mente hervía con las revelaciones que aún no podían procesar completamente. ¿Estás segura de que estamos haciendo lo correcto?, Valentina preguntó, su voz baja y llena de aprensión. Necesitamos saber la verdad, Valentina. No podemos seguir viviendo en las sombras, respondió Alejandro, mirando fijamente hacia la oscura entrada de la fábrica. La muerte de tu amiga no puede quedar impune. Con una última mirada entre ellos, los hermanos cruzaron la puerta oxidada y se deslizaron por el sombrío interior. La luz débil se filtraba a través de las ventanas rotas, creando un ambiente casi fantasmal. La conversación baja y susurrante de hombres y mujeres se volvía más audible a medida que se acercaban a una sala donde la pandilla se reunía. Dentro, un grupo de hombres robustos y mujeres con expresiones severas discutía en voz baja. Valentina y Alejandro se escondieron detrás de cajas apiladas, jadeando pero determinados. La tensión en el aire era palpable, y la adrenalina corría por sus venas. «Escucha», susurró Alejandro, inclinándose ligeramente hacia Valentina. «Ellos están hablando sobre el pacto. Necesitamos grabar esto». Valentina asintió, sosteniendo su celular con firmeza. Con la respiración contenida, comenzó a filmar de manera discreta, mientras los miembros de la pandilla hablaban sobre cómo la familia de Valentina se había involucrado con ellos. «Los padres de ella fueron tontos», decía uno de los hombres, riendo. «Pensaban que podían simplemente escapar de las consecuencias. Pero ahora, deben pagar el precio. Sí, y si no hacen lo que prometimos, la muerte de ella sería solo el comienzo», dijo una mujer con una cicatriz en la mejilla, su voz fría como el hielo. «No entienden que estamos en control». Valentina sintió un nudo formarse en su estómago. Sus palabras eran como cuchillos, cortando profundamente su alma. La muerte de su amiga, una pieza en un juego cruel que apenas comprendía, se volvía más clara. «Necesitamos salir de aquí», susurró Valentina, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que pudieran moverse, uno de los miembros de la pandilla miró hacia el lugar donde estaban escondidos. «¡Hey! ¡Hay alguien ahí!», gritó, apuntando en su dirección. El pánico se apoderó de Valentina y Alejandro, que rápidamente retrocedieron, pero no antes de que un grupo de pandilleros avanzara hacia ellos. Con el corazón en la garganta, corrieron, tratando de escapar, pero fueron rápidamente cercados. «¿Pensaron que podían infiltrarse aquí sin consecuencias?», dijo un hombre alto y musculoso, con una sonrisa maliciosa. «Se van a arrepentir de esto». «Estamos aquí para saber la verdad», gritó Valentina, la valentía creciendo dentro de ella, a pesar del miedo que la dominaba. «La verdad sobre lo que le pasó a mi amiga». La sala estalló en risas cínicas. La verdad es que ustedes no son nada, solo una distracción, y las distracciones deben ser eliminadas». La mujer cicatrizada avanzó mirando a Valentina con desprecio. En ese momento, el grupo de pandilleros comenzó a acercarse, y Valentina se dio cuenta de que la amenaza era real. «¡Apártense!», gritó Alejandro, tirando de Valentina hacia atrás, decidido a protegerla. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Valentina, mirando a los ojos de su hermano. «Necesitamos encontrar una salida». Con un movimiento rápido, Alejandro tomó la mano de Valentina y comenzó a arrastrarla hacia una puerta lateral que habían notado al entrar. El ruido de pasos pesados y voces amenazadoras resonaba detrás de ellos, pero la determinación de Alejandro no vaciló. «Necesitamos avisar a la policía», dijo Valentina, respirando pesadamente mientras corrían. «O si no, más vidas se perderán». «Sí, pero primero necesitamos salir de aquí», respondió Alejandro, su voz firme y llena de convicción. Finalmente llegaron a la puerta y la empujaron, saliendo hacia la oscuridad de la noche. Tan pronto como se alejaron de la fábrica, Valentina sintió una mezcla de alivio y preocupación. La verdad estaba más cerca que nunca, pero las consecuencias eran más peligrosas de lo que podían imaginar. Lo que había sucedido con su amiga ahora pesaba sobre ellos como una sombra, y la única certeza era que necesitaban descubrir lo que realmente estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Valentina estaba sentada en una mesa del café local, con la taza de café humeante en sus manos, pero no podía concentrarse en la bebida. Los ecos de las últimas conversaciones con Alejandro aún resonaban en su mente. El peso de las revelaciones sobre el pasado de su familia la estaba consumiendo. Lo que antes parecía una vida de logros,
ahora se transformaba en un laberinto de mentiras y secretos oscuros. Miró por la ventana, observando las calles que conocía tan bien, ahora llenas de una sensación de desesperación e incertidumbre. ¿Vale la pena, Valentina? La voz de Alejandro resonaba en sus pensamientos. Él la había desafiado a enfrentar la verdad que temía encontrar. «O puedes perderlo todo», murmuró para sí misma, recordando sus logros, como todo parecía perfecto. La idea de arriesgar su vida tranquila y lujosa era aterradora. La presión en su pecho aumentó y cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta dentro de sí. Cuando los abrió de nuevo, Alejandro estaba allí, sentado frente a ella, con una mirada que mezclaba preocupación y determinación. «Te estás preguntando si debes continuar, ¿verdad?», preguntó la voz firme. «No lo sé, Alejandro», respondió Valentina. La sinceridad en su tono era palpable. «¿Y si descubrimos algo que destruya todo lo que he construido? ¿Y si la verdad nos destruye? No has perdido nada aún», insistió Alejandro, su mirada intensa fija en la de ella. «Estamos juntos en esto. Y, si la verdad es destructiva, que así sea. Necesitamos enfrentarlo. Tú me enseñaste que la verdad siempre sale a la luz, hermana». Valentina sintió un nudo formarse en su estómago. La determinación de Alejandro era contagiosa, pero la duda aún persistía. ¿Y si no puedo lidiar con esto? ¿Y si simplemente no estoy lista para lo que viene? «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Si no luchas ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vas a vivir con esta incertidumbre para siempre? La vida que llevas no es la verdadera. Es una fachada construida sobre mentiras». Sus palabras calaron hondo. Valentina sabía que tenía razón, pero el dolor de confrontar el pasado la paralizaba. «¿Y si pierdo todo? Esta vida, este confort, todo lo que he alcanzado? Pero ¿y si encuentras la verdad y eso te libera? No puedes vivir con miedo a lo que puede suceder. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde», respondió Alejandro, su voz ahora más suave, casi como un susurro. «Me enseñaste a luchar. Ahora es hora de que luches por ti misma». Valentina suspiró, mirando de nuevo la taza de café. Giró la taza entre sus dedos, tratando de encontrar una respuesta dentro de sí. La idea de seguir adelante, de arriesgarlo todo, parecía una montaña imposible de escalar, pero, al mismo tiempo, la idea de seguir viviendo una mentira la consumía lentamente. «Tienes razón», Valentina finalmente dijo, su voz ahora más firme. «Necesito descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentar lo que he temido por tanto tiempo. Pero, ¿y si el camino es más peligroso de lo que imaginamos? Estamos listos para eso», afirmó Alejandro, con un semblante serio. «Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Valentina procesaba las palabras de su hermano. La presión en su pecho comenzó a disiparse, y una sensación de determinación empezó a tomar su lugar. Miró a los ojos de Alejandro, sintiendo una oleada de coraje. «Vamos a hacerlo». Sin embargo, antes de que pudieran discutir los próximos pasos, Valentina recibió un mensaje en su celular. Su corazón se disparó al ver el nombre de Hugo en la pantalla. Vaciló antes de abrir el mensaje, un mal presentimiento formándose en su interior. «Hugo, ¿realmente quieres saber la verdad, Valentina? Porque puedo hacer que pierdas todo lo que has conseguido». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Alejandro», dijo, su voz temblando levemente, «me está amenazando». Alejandro frunció el ceño, la preocupación evidente en su rostro. «Necesitamos actuar rápido. No podemos dejar que nos intimide. No puedes permitir que el miedo te paralice». Valentina respiró hondo, la urgencia de la situación obligándola a actuar. «No me voy a esconder. Voy a descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentar a Hugo y todo lo que él representa». Con una nueva determinación pulsando dentro de ella, Valentina sabía que el camino a seguir sería peligroso, pero estaba dispuesta a luchar. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Valentina caminaba por las calles de su infancia, ahora marcadas por la decadencia y el abandono. El aire pesado de recuerdos la envolvía, y la sensación de impotencia la consumía. Necesitaba aliados, personas que conocieran el dolor que esa pandilla había causado en sus vidas. Así fue como decidió reunirse con antiguos conocidos, y la primera parada fue la casa de una mujer que recordaba vagamente,
pero que siempre tuvo una presencia firme en el barrio, Doña Lourdes. Doña Lourdes era una matriarca respetada, y Valentina sabía que su fuerza y resiliencia podrían ser útiles. Al entrar en la pequeña casa, Valentina sintió el olor a café fresco y pan caliente. La mujer la recibió con un abrazo apretado, los ojos brillando de reconocimiento. «Valentina, mira cómo has crecido. La ciudad no es la misma sin ti aquí», dijo doña Lourdes, con una sonrisa acogedora, pero pronto su semblante se tornó serio. «¿Qué te trae de vuelta?». Valentina dudó, pero decidió que no podía esconder más la verdad. «Doña Lourdes, estoy aquí para luchar contra la pandilla. Ellos están detrás de la muerte de mi amiga y del sufrimiento de tantas personas. Necesito ayuda». Los ojos de la mujer se entrecerraron. «Esa gente es peligrosa, niña. Sabes que meterte con ellos puede costarte la vida, ¿verdad? Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras ellos destruyen nuestra comunidad. Necesitamos unirnos», insistió Valentina, su voz cargada de determinación. Doña Lourdes la observó por un momento, evaluando el coraje de la joven. «Si estás dispuesta a eso, te ayudaré. Muchos de nosotros aún tenemos cuentas pendientes con ellos». En los días siguientes, Valentina y doña Lourdes comenzaron a reunir información sobre la pandilla. Hablaban con los vecinos, y Valentina pronto se dio cuenta del impacto que el pacto oscuro de sus padres había causado. No era solo una cuestión de su familia, era una red de dolor que se extendía por toda la comunidad. Una tarde, mientras conversaban en la casa de doña Lourdes, Valentina hizo una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué las personas no se unieron antes para luchar contra esto? ¿Por qué dejaron que la pandilla dominara? Doña Lourdes suspiró. «El miedo, Valentina. La pandilla siempre ha hecho que las personas tengan miedo de levantarse. Muchos creen que es mejor quedarse callados que enfrentar su ira, pero tú has traído esperanza. Tu valentía puede ser contagiosa». Animada, Valentina decidió que necesitaba más aliados. Fue entonces cuando Alejandro, su hermano, apareció con un grupo de amigos que había reunido. Estaba decidido a ayudar, usando sus conexiones en el barrio para descubrir más sobre los miembros de la pandilla y sus operaciones. «Valentina, necesitamos actuar rápido y necesitamos un plan», dijo Alejandro, mirando a los amigos que lo acompañaban. «La pandilla controla todo, pero si todos nos unimos podemos hacer la diferencia». Uno de los amigos de Alejandro, Teo, asintió. «Conozco a algunos chicos que pueden ayudarnos. También fueron afectados por lo que sucedió con tu amiga. Si formamos una red de apoyo, podemos protegernos». Valentina sonrió, sintiéndose más fuerte con cada nueva adición al grupo. «Vamos a hacerlo juntos. Necesitamos mostrarles que no tenemos miedo». Con el apoyo de doña Lourdes y el nuevo grupo de aliados, Valentina y Alejandro comenzaron a planear cómo confrontar a la pandilla. Se reunían todas las noches, intercambiando información y estrategias. La tensión era palpable, pero también había una nueva esperanza. Una noche, mientras revisaban los datos que habían recopilado, Valentina encontró un documento antiguo que pertenecía a sus padres. Era una lista de transacciones sospechosas, y su corazón se disparó. «Miren esto. Esto puede ser la clave para demostrar que la fortuna de mi familia no es legítima». Alejandro se inclinó sobre la mesa, examinando las páginas. «Esto puede ayudarnos a desmantelar la pandilla. Debemos tomarnos esto en serio». Valentina miró a sus aliados, su determinación renovada. «Necesitamos descubrir todo lo que podamos sobre esto. Si nuestros padres están involucrados, tenemos que exponer la verdad». La atmósfera de la sala estaba cargada de expectativa y determinación. Valentina sintió que, finalmente, estaban en el camino correcto. La batalla sería larga y llena de desafíos, pero ya no estaba sola. La unión de ellos era una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que había dominado sus vidas. «Vamos a luchar por nuestras vidas y por aquellos que ya hemos perdido», declaró Valentina, mirando a los ojos de cada uno. «Juntos, somos más fuertes». Valentina se encontraba en un estado de ánimo conflictivo. Después de descubrir la verdad sombría sobre el pacto de sus padres con la pandilla, su mundo parecía desmoronarse. Ahora, necesitaba confrontar a su padre, un hombre que siempre había sido una figura de autoridad en su vida, pero que, en ese momento, parecía más un extraño.
Su corazón pulsaba con ansiedad y rabia mientras caminaba hacia la vieja casa donde creció. El olor a madera envejecida y el eco de las risas infantiles la envolvían, pero la nostalgia fue rápidamente sustituida por la determinación. Cuando Valentina entró a la sala de estar, encontró a su padre sentado a la mesa, la cabeza baja, como si ya supiera que el enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. El silencio entre ellos era pesado, repleto de palabras no dichas y secretos enterrados. Después de algunos momentos, Valentina rompió el silencio. «Papá, necesitamos hablar», dijo ella, el tono de su voz cargado de tensión. Él levantó la cabeza lentamente, los ojos cansados y llenos de arrepentimiento. «Lo sé, Valentina, sé que descubrí sobre el pacto, sobre lo que ustedes hicieron», exclamó Valentina, la rabia desbordándose en su voz. «¿Cómo pudiste involucrarnos en esto? ¿Cómo pudiste poner a nuestra familia en peligro?» El padre suspiró profundamente, pareciendo buscar las palabras adecuadas. «Yo hice lo que creí que era necesario. Fui débil, Valentina. Tenía miedo por nuestras vidas. La pandilla no era algo con lo que pudiéramos jugar». Valentina sintió una ola de frustración. «Eso no es una justificación. Sacrificaste nuestra libertad por miedo. Mira dónde nos ha llevado. Mi amiga está muerta, y todo esto es culpa de ustedes». Él se levantó, sus ojos ahora llenos de lágrimas. «Debería haberlo detenido antes, pero temía por nuestras vidas. Solo quería protegerlos, protegerme a mí mismo. No sabía que el precio sería tan alto». Valentina se sintió dividida entre la rabia y la compasión. Quería creer que su padre no era un villano, pero el dolor por la pérdida de su amiga era insoportable. De repente, un pensamiento aterrador la golpeó. «¿Qué más escondes?», preguntó ella, el miedo y la determinación mezclándose en su voz. «¿Hay más cosas que no me contaste?». El padre titubeó, y eso fue suficiente para que Valentina sintiera un frío en la espalda. «Valentina, por favor, no preguntes más. Es mejor así». Desvió la mirada, incapaz de enfrentarla. La conversación fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. La tensión en el aire aumentó, y Valentina miró a su padre, que parecía aún más nervioso. «¿Qué fue eso?», preguntó ella. No sé», gagueó él, tratando de mantener la calma. Valentina necesitó solo un instante para darse cuenta de que algo estaba muy mal. El golpe se intensificó y pronto la puerta fue forzada. Hugo, el rival de negocios que formaba parte del enredo de mentiras y secretos, entró, seguido por dos hombres robustos. «Hola, Valentina, qué placer verte». Hugo sonrió, pero no había nada amigable en su mirada. «Espero que estés lista para un pequeño ajuste de cuentas». Valentina se posicionó entre Hugo y su padre, el corazón acelerado. «¿Qué quieres, Hugo?», desafió. «Ah, ya sabes, solo un recordatorio de que la curiosidad puede ser peligrosa». Miró a su padre. «Y tu padre aquí tiene mucho que explicar sobre las viejas cuentas que dejó pendientes». «No», Valentina gritó, dándose cuenta de que el secuestro de su hermano podría ser el siguiente paso. Hugo se burló. «Esto es solo una advertencia. Si sigues investigando, podrías perder más que solo tu fortuna. Podrías perder a tu familia». Se volvió hacia los hombres que lo acompañaban. «Llévatelo». Valentina, en un impulso desesperado, intentó agarrar el brazo de su padre, pero los hombres de Hugo eran más fuertes. Su padre la miró, el miedo estampado en su rostro. «Valentina, no», gritó mientras lo arrastraban fuera de la casa. «No, Hugo, para». Valentina estaba en pánico, los ojos vidriosos, mientras la realidad del secuestro comenzaba a instalarse. «Tienes hasta mañana para desistir de tu búsqueda. De lo contrario, tu hermano podría no regresar». Hugo lanzó una mirada traicionera y salió llevándose a su padre y dejando a Valentina sola, consumida por el miedo y la urgencia. Ella respiró hondo, la determinación ardiendo dentro de ella. Ahora, más que nunca, sabía que necesitaba actuar. La vida de Alejandro estaba en peligro, y no podía permitir que el miedo la paralizara. Era hora de luchar. Valentina respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para el enfrentamiento final. El aire estaba pesado con la tensión que permeaba el ambiente, y sabía que ese momento era decisivo. La pandilla que había manipulado su vida, que había quitado la vida de su amiga y que había arruinado tantas otras, estaba a punto de ser expuesta. Con una mirada decidida,
Lanzó una última mirada a sus aliados, que estaban posicionados a su lado, listos para luchar. La sala era oscura y mal iluminada, pero Valentina podía distinguir la silueta de Hugo, su rival de negocios, que se destacaba en la penumbra. Su sonrisa era maliciosa, casi como si estuviera esperando ese momento. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí, Valentina?, provocó su voz cargada de desdén. Eres solo una chica rica que lo ha perdido todo. ¿Qué tienes para ofrecer? Tengo la verdad, Hugo, Valentina respondió, su voz firme. Y la verdad siempre prevalece. Miró alrededor, sintiendo la fuerza de sus aliados a su lado. Hoy, no solo voy a exponerte, sino que también voy a mostrar al mundo lo que realmente le sucedió a mi amiga y lo que tus padres hicieron. Hugo se rió, pero había un atisbo de nerviosismo en su mirada. ¿Crees que alguien va a creerte? Estás sola en esto. No estoy sola, afirmó Valentina, gesticulando hacia sus amigos. Y subestimas el poder de la verdad. La gente está cansada de vivir en la mentira. Necesitan saber que tu pandilla ya no controla nuestras vidas. Con un movimiento rápido, sacó un documento que había encontrado durante sus investigaciones. Uno de los muchos que revelaban la implicación de la pandilla con los padres de ella. Esto es solo una parte de lo que hiciste, y hoy, todos sabrán cuán responsables son tú y tu pandilla por el dolor que causaron. La sala comenzó a agitarse, y los miembros de la pandilla empezaron a moverse, inquietos. Valentina no se dejó intimidar. Sentía la adrenalina pulsando en sus venas. Hugo, al darse cuenta del cambio en la atmósfera, intentó retomar el control. Si continúas con esto, no solo perderás tu fortuna, sino también a las personas que amas. Ya no puedes amenazarme más, declaró Valentina, su mirada fija en Hugo. No tienes poder sobre mí, y con eso, hizo una señal para que sus aliados se prepararan. La tensión en el aire era palpable, y la lucha que siguió fue intensa. Valentina y sus aliados se enfrentaron a la pandilla con valentía, cada uno luchando por sus vidas y por la verdad que necesitaban exponer. Durante el combate, Valentina se vio acorralada por uno de los miembros de la pandilla. El hombre, con una mirada feroz, avanzó hacia ella, pero Valentina, en un momento de claridad, recordó a su amiga y lo que había perdido. Con un movimiento rápido, esquivó y, en un acto de desesperación y fuerza, tomó un objeto cercano, un antiguo broche que perteneció a su amiga de la infancia. Al sostenerlo, una ola de recuerdos la invadió. La conexión con su amiga la hizo sentir que no estaba sola, que la verdad debía ser revelada. «Fuiste tú quien intentó alertarnos, ¿verdad?», gritó Valentina, levantando el broche. «Nunca fuiste escuchada, pero hoy, tu historia será contada». Las palabras de Valentina resonaron en el espacio, y los miembros de la pandilla vacilaron. Valentina aprovechó ese momento de distracción para avanzar, enfrentándose a Hugo directamente. «Nunca has sido mi aliado, Hugo. Ahora todos sabrán lo que hiciste». La lucha se intensificó, y Valentina se dio cuenta de que finalmente estaba enfrentando sus miedos y confrontando el oscuro pasado que la atormentaba. La tensión alcanzó su punto máximo, pero, con un último esfuerzo, Valentina y sus aliados lograron dominar a los miembros de la pandilla. Hugo, dándose cuenta de que estaba perdiendo, intentó huir, pero Valentina no permitiría que escapara. «Hoy, la verdad prevalecerá», gritó, mientras sus manos temblaban de emoción y determinación. Con la ayuda de sus aliados, Valentina finalmente logró rescatar a Alejandro, quien había sido capturado durante el enfrentamiento. La expresión de alivio en su rostro era evidente, y Valentina sintió la fuerza de su conexión familiar. Pero, incluso en medio de la victoria, la batalla dejó profundas marcas. Valentina sabía que las consecuencias de esa lucha serían duras, pero la verdad estaba a punto de ser revelada, y la esperanza renacía en sus corazones. Valentina y Alejandro se encontraron en medio del caos que siguió al enfrentamiento con la pandilla. La batalla había sido intensa y agotadora, pero la sensación de liberación comenzó a instalarse en sus corazones. Se alejaron un poco de la agitación, buscando un espacio tranquilo donde pudieran reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El aire estaba cargado, pero había una leve brisa que parecía prometer un nuevo comienzo. «Tú lo lograste, Valentina», dijo Alejandro, su voz temblando de emoción. «Lo logramos. Estamos libres». Ella asintió, mirando al suelo,
donde el polvo y los escombros de la lucha aún estaban presentes. Sí, pero ¿a qué costo? Valentina sintió un profundo dolor al recordar las pérdidas, las vidas que habían sido afectadas por sus elecciones y las decisiones de sus padres. Creo que siempre supe que esto estaba en nuestras vidas, pero nunca quise verlo. Ahora parece demasiado tarde para corregirlo. Alejandro, dándose cuenta de la tristeza en la voz de su hermana, se acercó y tomó su mano. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Tenemos una oportunidad de hacer algo diferente. Podemos cambiar las cosas para aquellos que aún están sufriendo. Valentina miró a sus ojos, y en ese momento vio no solo a su hermano, sino a un aliado decidido a luchar por un futuro mejor. Tienes razón. No puedo quedarme de brazos cruzados. Necesitamos usar lo que tenemos para ayudar a la comunidad, para evitar que más personas pasen por lo que nosotros pasamos. Con esta nueva determinación, Valentina comenzó a trazar planes. Voy a usar mi influencia, mis conexiones. Quiero revertir las injusticias que asolan nuestro barrio. No puedo permitir que más vidas sean destruidas por culpa de la pandilla y del pacto que hicieron nuestros padres. Alejandro sonrió, sintiéndose inspirado por la determinación de su hermana. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Podemos empezar por crear un espacio seguro para los niños, un lugar donde puedan aprender y desarrollarse lejos del crimen, tal vez una fundación. Una fundación, repitió Valentina, contemplando la idea. Necesitamos un proyecto que realmente haga la diferencia, un lugar donde puedan soñar y tener oportunidades. No quiero que nadie más tenga que pasar por las dificultades que enfrentamos. La visión de un futuro mejor comenzó a tomar forma ante ellos. Valentina y Alejandro dedicaron horas a discutir cómo podrían estructurar la fundación, los recursos necesarios y el apoyo que tendrían que buscar. La idea de reconstruir no era solo sobre la comunidad, sino también sobre ellos mismos, sobre la manera en que podrían redimir el pasado y construir un futuro que honrara la memoria de su amiga. Vamos a llamar a la fundación con un nombre que represente esperanza, sugirió Alejandro, algo que simbolice la lucha por la verdad y la justicia. Valentina sonrió, sintiendo la energía positiva de la propuesta. ¿Qué tal Luz del Mañana? Porque es exactamente eso lo que queremos. Iluminar el camino para las futuras generaciones. Perfecto. Y podemos organizar eventos comunitarios, charlas, talleres. Necesitamos hacer que las personas sepan que hay una salida, dijo Alejandro, ya imaginando cómo podría involucrar a antiguos conocidos y amigos en la causa. A medida que la noche caía, los dos hermanos se sentaron en un banco del parque, observando las luces de la ciudad. El clima estaba más fresco, y el sonido distante de risas y conversaciones traía una sensación de esperanza. Sé que aún tenemos mucho que enfrentar, pero siento que ahora estamos en el camino correcto, dijo Valentina, mirando la ciudad que una vez la hizo sentir pequeña e impotente. Sí, y no estamos solos. Vamos a reunir a personas que también han sufrido por esto. Juntos, podemos ser el cambio que deseamos ver, respondió Alejandro, su voz firme. Valentina asintió, sintiendo una renovada determinación dentro de sí. Estoy lista para luchar por esto. Vamos a honrar la memoria de nuestra amiga y asegurarnos de que lo que ocurrió nunca más se repita. A partir de ese día, Valentina y Alejandro se comprometieron a trabajar incansablemente, no solo para reconstruir sus propias vidas, sino para traer esperanza y un futuro mejor para todos a su alrededor. Sabían que la jornada sería larga y llena de desafíos, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos, como una verdadera familia. Valentina estaba nerviosa, pero decidida. El evento de caridad que había organizado era la culminación de sus luchas y promesas hechas a lo largo del camino. El salón estaba lleno, repleto de antiguos conocidos, nuevos aliados y aquellos que esperaba inspirar. Luces brillantes iluminaban el espacio, pero la verdadera luz provenía de la esperanza que llenaba el ambiente. La joven se posicionó al lado del micrófono. Sus ojos recorriendo la platea, encontró a Alejandro sentado en la primera fila, su mirada alentadora dándole fuerza. Siempre había estado a su lado, y ahora, más que nunca, sentía que estaban listos para hacer la diferencia. Buenas noches a todos, comenzó Valentina, su voz resonando por el salón. Hoy estamos aquí no solo para celebrar la generosidad, sino para enfrentar el pasado que nos atormenta y nos une.
Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la mente de cada persona presente. Ustedes conocen mi historia, pero lo que muchos no saben es que, detrás de lo que parece ser una vida de lujo, hay sombras profundas y secretos que necesitan ser traídos a la luz. La audiencia guardó silencio. La tensión en el aire era palpable. Valentina respiró hondo y continuó. Descubrí que la fortuna de mi familia no provino de negocios legítimos, sino de un pacto sombrío que involucró a la pandilla local. Esto no solo destruyó la vida de mi amiga, sino que también afectó a todos nosotros de maneras que ni imaginamos. Sus ojos brillaban con emoción, mientras compartía la verdad que finalmente había liberado su alma. La mentira puede protegernos, pero la verdad es lo que realmente nos libera. Mientras hablaba, Valentina vio rostros familiares, personas que también habían sido afectadas por la banda y por las malas decisiones de sus padres. Sentía su dolor, y eso la motivaba aún más. Es hora de enfrentar nuestras sombras y reconstruir lo que se ha perdido. Esta noche, les prometo que no descansaré hasta que todos tengamos la oportunidad de vivir sin miedo. La audiencia comenzó a aplaudir, y Valentina sonrió, sintiendo la energía positiva fluir. Pero no había terminado. La vida de mi amiga, que nos fue arrebatada, no fue en vano. Tengo una noticia que puede cambiarlo todo, dijo, mirando los rostros ansiosos frente a ella. Ella está viva. La forzaron a esconderse debido al pacto, pero ahora, finalmente, podrá contar su versión de la historia. Un murmullo recorrió la sala, y Valentina sintió el impacto de sus palabras. La verdad no es algo que debamos temer, sino algo que debe unirnos. Juntos podemos hacer justicia, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que han sufrido a manos de la banda. Alejandro se levantó, aplaudiendo con entusiasmo. Así es, Valentina. Es hora de unirnos y luchar por un futuro mejor. Otros en la audiencia se unieron al aplauso, y la energía en el salón se transformó en una ola de esperanza. Después del discurso, Valentina se acercó a Alejandro, quien la envolvió en un abrazo fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, susurró, sus ojos brillando de admiración. Realmente tocaste el corazón de todos aquí. Y no nos detendremos aquí, respondió Valentina, con determinación. Necesitamos continuar la lucha y asegurarnos de que la historia de mi amiga y de tantas otras personas finalmente sea escuchada. Con el apoyo de la comunidad, Valentina y Alejandro se comprometieron a crear un movimiento que no solo ayudaría a reconstruir el barrio, sino que también ofrecería apoyo emocional y recursos para aquellos que habían sido afectados por el crimen y la desigualdad. Vamos a crear un futuro diferente, juntos, dijo Alejandro, mientras los dos miraban a la audiencia, ahora llena de rostros esperanzadores. El evento terminó con una nueva energía en el aire. Valentina y Alejandro estaban listos para enfrentar los desafíos que vendrían, pero ahora sabían que no estarían solos. Con aliados a su lado y un propósito renovado, estaban finalmente listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas y en la historia de su ciudad. La verdad, ahora, era su mayor aliada, y juntos enfrentarían el futuro de la mano.